Felicidades a Dexus por estos 25 años. Fuerte ese aplauso cariñoso para ustedes y agradecemos los saludos de todos sus clientes, amigos y cercanos. En este Dexus Day, queridos amigos, tenemos el agrado de contar con un experto internacional. Actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones para el data center de Intel. Entre sus principales funciones está el desarrollo de soluciones de infraestructura para centros de datos y ambientes de cómputo como servicio, quien hoy nos presentará su charla Orquestando tu Data Center para un mundo inteligente e interconectado. Me refiero nada menos que al señor Rafael Díaz Barriga Sánchez. Un fuerte aplauso para él, por favor. Adelante, Rafael, buenos días. ¿Cómo está? Listo, buenos días. ¿Me escucho bien? Yo aquí me oigo bien, pero espero que me... Muy bien, muchas gracias a todos. Yo trabajo con Intel, con el grupo de soluciones para data center y en esta ocasión para compartir un tema relacionado con la evolución que ha tenido la infraestructura para adaptarse a este nuevo mundo, este nuevo esquema de trabajo, la economía basada en servicios que le llamamos. Entonces, espero que nadie se sienta decepcionado de atender una charla de Intel donde no se hablen de procesadores. Es una pequeña paréntesis que quería hacer. Y para entrar en materia, quiero mostrarles una información interesante. Mientras preparaba yo esta charla, estaba haciendo mi tarea, encontré este artículo que me pareció bueno compartir con ustedes, donde dice que 12.3 millones de personas van a tener acceso a Internet al final de este año aquí en Chile. Eso suena bien, interesante, hasta que indagué un poco más y descubrí que eso representa el 70% de la población, que viene a ser una penetración importante de los servicios de Internet. Otro dato, además considerando que el promedio en nuestra región está un poco arriba del 50%, entonces 70% es un dato significativo. Otro dato interesante relacionado con este mismo artículo habla de los medios, los dispositivos que usan las personas para acceder a los servicios de Internet. En este mismo caso, el 16.5% de las personas utiliza teléfonos móviles para acceder a estos servicios. Y de ahí se puede desprender una consecuencia interesante. Quiere decir que de todas las personas que tenemos teléfonos, ahora smartphones, teléfonos inteligentes, no necesariamente los adquirimos o los usamos para hablar por teléfono. Es curioso el tema, ¿no? Cómo se siguen llamando teléfonos cuando lo que menos hacemos tal vez sea hablar por teléfonos. Diría mi abuelo, con otras palabras, no las voy a repetir, pero diría entonces, si tiene un teléfono, ¿para qué caramba lo usa, no? Y aquí viene a continuación esto, como mencionaba hace un rato, es una economía basada en servicios. Quiere decir que un porcentaje alto del uso de estos dispositivos se enfoca a acceder a servicios de índole muy diversa, de naturaleza muy diversa. Si bien un porcentaje importante tiene que ver con comunicación, como es el tema de las aplicaciones de mensajería, hay otras muy diferentes. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar hace unos años que los sistemas de transporte como taxis se ven ahora pues contrariados por nuevas aplicaciones en las que se puede acceder al servicio de transporte de manera digital, como Uber? No sé cuál es la situación local, pero les cuento que en mi país ha causado un serio problema que afecta inclusive la regulación y la legislación alrededor de todos estos sistemas, ¿no? Y algo muy parecido ocurre con aplicaciones como Airbnb, espero que la conozcan. Tiene que ver con cómo se contratan servicios de hospedaje ahora en línea, y eso implica cambios muy fuertes para la forma de trabajar de las agencias de viajes, de los hoteles. Y como esas aplicaciones hay otras tantas en el ámbito del entretenimiento, qué decir, de poder acceder a la música que nos gusta, a la música que queremos, desde donde nos encontremos en el momento en que queramos. Y algo muy parecido ocurre con aplicaciones como Netflix y otras tantas que conocemos. Entonces se convierte ahora en una situación en la que muchas de las empresas, para poder competir, para ser competitivos, tienen que mirar la posibilidad o la opción de ofrecer servicios en línea
para llegar a todas estas personas que están adquiriendo, teniendo acceso a los medios digitales. ¿Bien? Y ocurre un fenómeno muy interesante. Cada vez que una persona adquiere un dispositivo, como decía hace un momento, lo hace con la finalidad de tener acceso a servicios. Ya tiene algunos servicios a los cuales les gustaría acceder, y eso tiene un efecto en cadena que provoca que existan más transacciones y exista un mayor volumen de datos que se transfiere por estas redes. Eso obliga a que la infraestructura que soporta dichos servicios tenga que estar preparada para crecer, para escalar, para atender todos esos nuevos requerimientos, y en consecuencia la infraestructura crece también. Al aumentar el número de datos y de dispositivos y transacciones, es posible para muchas personas y muchas empresas contar con nueva información o nuevos métodos para implementar nuevos servicios. Y esto origina un ciclo en el que nuevos dispositivos provocan que haya nueva infraestructura, que a su vez provee nuevos servicios, algunos mucho más innovadores y más complejos, que a su vez provoca que la gente se vea más interesada en acceder a ellos. Y ese es un ciclo para muchos virtuoso, y para otros es un ciclo que impone retos y desafíos importantes. Estos desafíos, depende de la perspectiva que tengamos, pueden ser tomados de manera positiva o negativa. Crea una brecha incluso en las empresas, una separación entre lo que esperan las áreas de negocio encargadas de definir nuevos productos y nuevos servicios. Ellos están conscientes del ecosistema en su vida diaria, en donde acceden ya a muchos otros servicios, y piensan de manera lógica que puede implementarse esa nueva idea que tienen con la misma facilidad. Es lo que esperaría cualquiera. Sin embargo, las áreas encargadas de entregar la infraestructura y de hacer que estos servicios se implementen tienen en mente o tienen unas restricciones diferentes que tienen que ver con reglamentos, cumplir con estándares, por ejemplo. El tema del presupuesto no es menor. El presupuesto implica ciertas restricciones que hay que vencer, y eso crea dos enfoques a veces opuestos, los cuales hay que conciliar, y en muchos casos la infraestructura es un factor importante para ello. Echando un vistazo al centro de datos, al data center, que es el punto central de mi charla el día de hoy, el data center tradicional, o como ha sido en los últimos años, es ciertamente estático, más bien es diseñado para soportar cargas de trabajo que no cambian. Así se pensó, es decir, la base de datos de clientes de la empresa, pues sí, ojalá que crezca nuestra base instalada, pero hay cierta previsión hacia ello. Lo mismo ocurre con los sistemas de correo electrónico para mis empleados. Hay cierto control sobre ello, y la forma en que se agregaban nuevos servicios o nuevas aplicaciones va muy ligado también a agregar nueva infraestructura. Ese es el método tradicional. De un tiempo a la fecha que la virtualización apareció primero como una moda interesante, y ahora se ha vuelto una necesidad con la cual se superan muchos de estos desafíos. Ha cambiado esa forma de pensar. Ya puedo entregar servicios con cierta agilidad, con mayor velocidad, sí, hacer un uso un poco más flexible de la infraestructura. Sin embargo, sigue siendo complicado en algunos casos. Mucho de ello depende de operaciones que se realizan de manera manual. Es decir, la gente tiene que estar capacitada para aprovisionar servicios y recursos, y siempre es complicado manejar volúmenes grandes. Es decir, si en mi base instalada el número de máquinas virtuales ya pasó de docenas a cientos, lo cual créanme, puede ocurrir muy fácilmente, es fácil caer en la tentación. Cientos, y en algunas compañías más grandes puede ser mayor. El manejar esa infraestructura virtual es complejo, se vuelve difícil, y un compañero mencionaba un concepto interesante que tiene
tiene que ver más con un aspecto biológico que la tecnología. Él decía, las máquinas virtuales nacen, crecen, se reproducen y deberían morir en algún momento. Lo que pasa es que a veces no siempre se cumple ese ciclo de gestión que debería tenerse en las empresas, en la infraestructura. ¿Y quién realiza eso? Pues hoy, como ocurre, es de manera manual. Y aquí es donde entramos al punto central de esta plática, la orquestación. Hoy como ocurre en muchos de nuestros ambientes, el centro de datos, aún los que usan virtualización de manera más avanzada, tienen que lidiar con temas como qué tan bien utilizados están los recursos, en qué periodos de tiempo, en qué momentos del día o de la semana hay mayor necesidad y en qué otros hay equipo que está siendo subutilizado, por ejemplo. El crecimiento, pues no es ningún secreto, el volumen de datos, no solo en el almacenamiento que lo contiene, sino también en qué hago con esos datos, es un problema cada vez mayor. Fácilmente entran nuevos términos a nuestra vida, ya hasta mis hijos manejan términos de gigabytes y terabytes, cuando es sorprendente escuchar si sabe a qué se refiere, qué está hablando, cuando hace unos pocos años solo un documento importante pesaba unos cuantos kilobytes y cuidaba uno que fuera lo suficientemente ligero para poderlo transferir. Hoy son términos que se usan muy fácilmente y tiene que ver con el crecimiento que se está dando en todas partes, ¿no? Entonces, estos desafíos, estos retos del data center llevan a tratar de identificar un método para hacer toda esta gestión un poco más automática, sin intervención humana. Aquí quisiera hacer un paréntesis para poner un ejemplo. Quizás el ejemplo ayude mucho a esclarecer el concepto. Imaginen que tienen un nuevo servicio, un nuevo producto que puede ofrecerse de manera digital a través de Internet. Esta idea, que a veces es lo más difícil, el tener una idea, pasa de su concepción al grupo de ingeniería ahora. Ya es decir, nació en el área de negocio como un nuevo producto, y la gente de ingeniería, todos los arquitectos de soluciones y todo esto empiezan a hacer sus diagramas, ¿no? Y llegan a lo que se conoce como una arquitectura de la solución, algo parecido a lo que está aquí. Muy bien, esto es cómo va a funcionar e incluye ya el último grito de la moda en tecnología y todo lo que lo va a hacer más eficiente y seguridad, todos estos ingredientes están ahí. El siguiente paso ahora es implementarlo en una arquitectura, en un ambiente físico similar al que está aquí. Entonces, pensemos, ¿cómo implemento esto que les mostraba en esta infraestructura de acá? De hecho, así se hace, ¿no? Y el reto aquí es en cuánto tiempo. En el mejor de los casos puede ocurrir en semanas, ¿no? Si hay que adquirir equipo, bueno, ya incluimos los procesos de adquisición de infraestructura y la homologación y los estándares, y después Intel sacó el nuevo procesador, bueno, es un problema todo eso, ¿no? Eso implica tiempo, y al final nuestro producto, para llegar a dar un servicio al público, puede llevar semanas o meses. Además de la infraestructura, hay que cumplir con niveles de servicio. Todo servicio lleva asociados sus propios niveles de servicio, sus SLAs, que tienen que ver con la disponibilidad. Yo quiero que esté disponible 24 horas los 7 días de la semana, no solamente que el usuario se conecte y reciba un mensaje de intente más tarde. También quiero pues tratar de que los costos de operación sean menores, el consumo de energía, la misma infraestructura genera calor, y eso hay que enfriarlo de alguna manera, y tiene efectos en todos los sistemas de aire, por ejemplo, en el centro de datos. En fin, hay cosas que limitan la flexibilidad, la agilidad con la que puedo llevar un servicio de estos. Entonces, aquí es donde se vuelve necesaria el tema de la orquestación, una palabra muy elegante para describir ciertas tareas
que van a ser útiles para solventar esta brecha de la que hablaba hace un rato entre las unidades de negocio o entre la implementación y la idea misma. Preguntas que hay que responder, por ejemplo, cuando se nos presenta un proyecto de este tipo: si hay suficiente capacidad instalada, lo que tengo es suficiente o tengo que agregar algo, cómo dimensiono, cómo voy a saber si el número de usuarios, si mi servicio es exitoso y crece en el tiempo, cómo mantengo los niveles de servicio, por ejemplo, ¿no? que pueda cumplir con la demanda y el crecimiento que se establece. La seguridad, que a veces es el último tema que tocamos. Siempre pensamos primero que sea rápido, que funcione bien, y por cierto, además hay que protegerlo, ¿no? Es un tema que se relega a veces, pero no es menor, es sumamente importante. Y preguntas como estas y otras tantas aparecen constantemente en la gente responsable de llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Una posibilidad podría ser, bueno, depender o entregar estos nuevos proyectos a un tercero. ¿Y cuál es un método bastante bueno? Es quizás la forma más eficiente de hacerlo. Hablamos aquí, a manera de ejemplo, de una nube híbrida, en donde yo mantengo ciertos procesos en mi ambiente privado y hago el desborde o descargo ciertos servicios a un proveedor de servicio externo. Hay ciertos criterios que habría que seguir para determinar qué es lo que queda bajo mi control y qué es lo que cedo, por ejemplo, en términos de la carga de trabajo. Si es una carga de trabajo que está muy ligada o requiere un ajuste muy fino, que ha tomado tiempo el llegar a él, lo más conveniente es que esa carga de trabajo se quedara bajo mi área de experiencia, bajo mi infraestructura. Pero si es una carga de trabajo que es nueva y vale la pena por costos explorar el tema de ir hacia un proveedor de servicio, pues ese es un tema a considerar importante. La seguridad, como decía, a veces hay temas que son incluso limitados por la ley. No puedo ceder ese tipo de datos a un tercero, tienen que estar bajo mi control, por ejemplo. Ahí es otro criterio que determina dónde coloco qué aplicaciones o qué servicios. El control, si quiero tener el control de cómo crece o el control mismo de la seguridad, ¿lo quiero mantener yo o quiero cederlo a alguien más? La demanda, que sea predecible, es decir, si la aplicación no va a tener un crecimiento en el corto o mediano plazo, puede uno pensar que quizás podría la infraestructura actual darle un soporte sin problemas, pero si hay cierto grado de incertidumbre o espero yo que el servicio sea exitoso y crezca mucho, entonces debo pensar en un medio o en un método más flexible de acceder a él. Entonces, incluso las habilidades de mi personal, si los tengo ya desarrollados o hay que desarrollar nuevos. De nuevo, son criterios que hay que establecer, y quizás esta es una de las soluciones más adecuadas a un problema de llegar rápido al mercado con un nuevo servicio o una nueva aplicación para ser competitivos. Y si por alguna razón esta nueva aplicación, este nuevo servicio, tiene más características similares a las que están del lado izquierdo, entonces el problema sigue siendo mío, es decir, sigue estando de mi lado el cómo implementar eso dentro de mi propia infraestructura, ¿no? Y ahí es donde el esquema tradicional del data center se ve limitado, y es necesario pensar en una nueva forma, ¿no? Un nuevo método. Espero que no tengan pantallas de este tipo en su operación, pero es el momento entonces aquí de reconsiderar un poco la estrategia y tratar de adaptarse a nuevas circunstancias, pensando en lo que viene, sobre todo si se quiere crecer, ¿no? A manera de definición del libro de texto, ¿no? La orquestación básicamente consiste en la coordinación y la gestión de todos los elementos que intervienen no solo en la infraestructura, sino en el servicio mismo. Es decir, en el data center están los aspectos físicos, como los servidores, el cómputo, el almacenamiento, la red, pero también están los niveles de servicio de los que hablaba hace un momento,
todos los temas de seguridad, por ejemplo, todos estos componentes son puestos dentro de la misma receta, de los mismos ingredientes, y deben ser puestos en la proporción adecuada para que el resultado sea lo que se espera. Esa es un poco la función, muy a grosso modo. Por supuesto, podríamos entrar en una disertación mayor de qué incluye y qué no incluye. Vamos a tomar esto como una definición muy básica, pero ese es el punto aquí. Ahora, en base a unos estudios que realizamos dentro de Intel, para medir el beneficio o cómo justificar este tipo de proyectos de inversión en lo que se refiere a la orquestación y al control, se dedicó un buen tiempo a determinar cuál es el costo, es decir, cuánto invierte, cuánto está representando el mantener la operación de una máquina virtual en mi infraestructura. Y intervienen muchos factores, como pueden ver ahí. Está el hardware, está el software, está los servicios profesionales que están involucrados, está el almacenamiento, está la red. En esta primera gráfica se muestra un data center o una infraestructura que comienza a usar virtualización como un método para agilizar sus procesos. Comparado con una infraestructura de un data center que ya se echa mano de la virtualización e inclusive va un poco más allá, buscando automatizar estos muchos procesos, estas operaciones. Ya incluye ciertos mecanismos para disminuir la intervención humana en muchas de las tareas diarias. Y si contrastamos esto con un data center donde la infraestructura está completamente definida por software, totalmente orquestada, el ahorro es impresionante, es decir, el costo que una máquina virtual tiene es realmente bajo. Esto es muy cercano, muy similar a lo que ocurriría con un centro de datos de estos gigantes de Internet, ¿no? Tal vez sea el extremo, pero es válido compararlo si pensamos en que mientras más cerca estemos, eso implica de cualquier manera beneficio, ¿no? Ahora bien, estos gigantes a los que hago referencia tienen ventajas porque no solo por su tamaño, sino muchas veces su operación se refiere a una sola aplicación o a un tipo de operaciones muy limitado, de aplicaciones muy limitado, sin muchas variantes, y eso ciertamente elimina la complejidad. Es esta misma aplicación, por ejemplo una red social o un buscador, pues es tratar de crecer la infraestructura para soportar esto mismo multiplicado por cientos, miles o millones de usuarios. En nuestros ambientes, en las empresas, la carga de trabajo es muy diversa, es muy heterogénea. Tenemos bases de datos, servidores web, tenemos sistemas de mensajería. Entonces ya no es tan fácil decidir la unidad mínima de crecimiento, ya es variable. Pero muchas de las prácticas que ellos han implementado a través del tiempo sí pueden adoptarse y sí pueden traerse a nuestra realidad, tratando de buscar mayor eficiencia. Alguien me decía que cuando platicas con un arquitecto no puedes librarte de que en algún momento te dibuje diagramas de arquitectura, y esta no será la excepción. Así que vamos a ver un diagrama de arquitectura en una servilleta o en un pizarrón, en este caso con PowerPoint, pero me va a servir para explicar lo que está haciendo Intel, tratando de hacer más eficiente el uso de los recursos y adaptarse a todo este mecanismo automatizado del que les he estado hablando. En la capa más baja, donde Intel tiene quizás mayor injerencia en los componentes que intervienen en un centro de datos, es decir, los servidores, los sistemas de almacenamiento y los sistemas de redes, todos ellos tienen en común ciertas características que los hace ver como cajas que manejan datos de diferente manera, pero manejan datos. En muchos de estos casos incluyen la arquitectura, la tecnología de Intel. Y lo que estamos haciendo es exponer o abrir estas características o sus atributos, mejor dicho, es la palabra más correcta, como los que se muestran aquí, atributos relacionados
al consumo de energía, a su temperatura, atributos relacionados a qué tan ocupados están, qué nivel de utilización tienen. Son variables que se exponen para que las capas superiores, las capas de gestión y de orquestación, puedan tener una visión completa de lo que está ocurriendo en la infraestructura. Es decir, es como poder leer los signos vitales de la infraestructura. Diferentes mecanismos, diferentes fabricantes, está el lado de la comunidad open source, está el lado comercial, pero todos ellos, mayor o menor grado, de alguna manera sacan provecho de estos atributos para orquestar el uso de recursos y la eficiencia del data center. Y en la parte de arriba están los servicios de los que hablábamos hace un momento. ¿Cómo los servicios determinan el uso de los recursos? Es en base a niveles de servicio, como mencionamos hace un rato. Es decir, el nivel de servicio se convierte en el requerimiento que llega a esta capa de orquestación. Esta capa de orquestación, gracias a la visión que tiene de la infraestructura a través del concepto de telemetría, de tomar lectura de estas variables de la situación, es capaz de armar o de poner los componentes, los recursos necesarios juntos para que ese servicio pueda implementarse y con ello aprovisionarlo. Ahora, la idea de este ciclo, que se ve muy fácil, es que ocurra, pues sí, lo más rápido posible, pero sobre todo que ocurra de manera automática, sin intervención humana. En algunos casos, pensar que un sistema inteligente puede tomar este tipo de decisiones ya se acerca mucho a la ciencia ficción. Al menos en el uso de recursos es posible y se está haciendo ya de manera cada vez mayor. Les digo, es un poco el copiar los modelos de trabajo de estos grandes proveedores de servicio en Internet. Adicionalmente a esto, hablando de lo que se refiere al hardware, Intel ha propuesto desde hace ya algún tiempo una arquitectura de referencia en el que los componentes que integran el centro de datos, los servidores, el almacenamiento y la red, se pueden disasociar, es decir, se pueden separar para que de manera lógica puedan ser vistos como grupos de recursos separados y entregar a cada aplicación la justa medida de recursos que requiere para operar. Y no solo queda ahí, es decir, si es una aplicación de alta transaccionalidad, pues puedo pensar en asignarle más poder de cómputo, de procesamiento. Y si es una aplicación que mueve imágenes por la red, a lo mejor tengo que asignarle más ancho de banda. Pero no queda en solo aprovisionar el servicio, sino que hay que monitorearlo para determinar si en el tiempo este servicio está cumpliendo con los niveles esperados y en el caso de que esté empezando a quedarse corto, poderle asignar más recursos si es necesario. La idea aquí, de nuevo, es cumplir estos SLAs, ¿no? Y esta a manera de comercial, esta arquitectura de referencia ya está por ver la luz en los próximos meses, en los próximos años ya veremos cómo cada vez más fabricantes de hardware empiezan a usar este método modular, llamémosle así, de crecimiento, ¿no? Hablamos un poco de cómo funciona en el lado de los servidores y algo muy parecido está ocurriendo también en la red y en el almacenamiento. Solo para explicar el concepto, lo que antes ocurría en base a equipos de propósito específico en la red, son cajas negras que hacían una función de red específica. Hoy puede ser llevado también a esquemas virtuales en el que compartan o se puedan consolidar en un hardware de propósito general. A mí no me gusta mucho el término commodity, pero creo que aplica bien en estos casos, en donde las funciones de red, ahora virtualizadas, puedan ser manejadas a través de software en hardware de bajo costo, de propósito general. Esto ya está ocurriendo, muchos de los fabricantes que están por aquí pueden hablarles de ello, cómo existen routers virtuales, firewalls virtuales, switches virtuales, y no hace muchos años todo esto tenía que ser implementado a través de appliances, de equipo físico, ¿no? En el almacenamiento ocurre algo muy parecido, quizás un pasito atrás, pero también ocurre.
en donde aquí los sistemas de gestión no tienen tanto que lidiar con anchos de banda y puertos como si fueran la red. Aquí las variables que tienen que gestionar son la capacidad, la latencia, la calidad del medio, es decir, qué tan confiable es para almacenar información crítica o no, y determinar si es un nivel de servicio alto que pueda estar en un medio más veloz, como está aquí, por ejemplo, si es un acceso frecuente. Las unidades de estado sólido serían el medio ideal para datos que se consultan con una frecuencia mayor, y tal vez la información que no tiene acceso a ella tan frecuentemente puede ir a medios más lentos de menor costo y con ello eficientar los costos de operación mismos. Pero el que hace eso, esa inteligencia, el que debe ser capaz de hacerla, de nuevo recae en la capa de gestión y de orquestación, ¿no? Y bueno, ya para terminar, a manera de resumen, la visión que tiene Intel de este centro de datos es, como decía al principio, datos sí, pero en diferentes situaciones. Si hablamos de datos que están siendo procesados o transformados, entonces es cómputo. Si hablamos de datos que permanecen almacenados, estacionarios, entonces hablamos de sistemas de almacenamiento. Y si son datos que están siendo transferidos o que se mueven, entonces hablamos de sistemas de red. La idea de esto es proponer una arquitectura común para todo el centro de datos, para que la gente que desarrolla aplicaciones y herramientas no tenga que hacerlo de diferentes diseños, diferentes arquitecturas. Con un solo marco de referencia común puedan gestionarse todos estos recursos de la manera más simple posible. Pues es todo lo que yo tenía para compartir el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Gracias.